Señor Jesús, Señor, muchas gracias por todo lo que has hecho en estos días de conferencia. Continúa bendiciendo a cada uno de nuestros adolescentes, cada uno de los que estamos aquí. Habla con nosotros, súplenos con tu palabra. Alabado sea el Señor. Llegamos al mensaje de número 4 de la conferencia, cuyo título es Buscar las cosas de lo alto. Me gustaría decirles y dispensarles mi sentimiento desde el viernes, cuando nosotros iniciamos nuestra conferencia. Cuánto Dios ha trabajado poderosamente por medio de su palabra en cada uno de nosotros y ustedes. Es notable que antes nosotros teníamos un trabajo inmenso de las primeras reuniones, como si tuviéramos que subir, despegar un avión. Pero en esta conferencia ustedes ya llegaron, todos volando, en altura de crucero. El Señor ha hecho en nuestro medio, en nuestro entorno, no solamente un evento de la conferencia, sino en todos los momentos de nuestra vida, algo sobrenatural. Y ese tema que Dios nos dio de regalo, Neos, núcleo energético, diga conmigo, vamos a decir juntos, núcleo energético de la obra del Señor. ¿Cómo está tan claro para nosotros ver ese ejército siendo formado como esas gotas de rocío, conforme está en Salmo 110? En los primeros mensajes, en el primer mensaje, se terminó el sonido. Amén, ya se terminó la batería. Amén, ¿están escuchándome? ¿Están escuchándome? ¿Saben por qué eso pasa? Para que yo me quede menos nervioso, ¿ok? En el primer mensaje, el hermano nos trajo bien claro de que el hombre fue creado por Dios, con la naturaleza de Dios, pero se desconectó de Dios. Y hubo una necesidad de que el hombre, se reconecte con Dios. ¿Quién está reconectando con Dios aquí? Dígame. Ustedes saben mejor que yo de que si en su casa el proveedor, el roteador se desconecta, ¿qué pasa? Se termina la conexión, ¿no es cierto? Y ahí no envía más mensajes, no recibe más mensajes, no se hace más, no se puede bajar nada, no se descarga, porque termina la conexión, pero eso pasa principalmente cuando, cuando no se paga la cuenta, ¿no es cierto? Pero la conexión con Dios es ilimitada y la cuenta ya fue pagada de una vez por todas, porque hubo la redención de Cristo.
En el mensaje Dios 2 nosotros percibimos, nos dimos cuenta, tuvimos incluso clases de astronomía, para que ustedes entiendan de que aunque el universo sea tan grande, tan vasto, el Señor sustenta todas las cosas por su palabra, que es Cristo. Yo quiero que ustedes entiendan que todas las cosas están por medio de la palabra. Cristo es la palabra. En el mensaje de esta mañana, entrelazados en amor, vimos que hay una necesidad de estar cada vez más unidos unos a los otros. Yo no voy a hablar de la fábula del puercoespín, pero yo voy a hablar del entrelazamiento. ¿Ustedes creen que son hilos débiles que si entran en ese entrelazamiento se va a quebrar, se va a romper? No, no sos débil. Dios te está haciendo un hilo fuerte y Dios necesita de muchos hilos con colores diferentes. Porque Él mismo, por medio de Cristo, que es la palabra, y eso voy a repetir varias veces, por medio de Cristo, que es la palabra, está entrelazando en amor. Hay una necesidad mía y tú y de ustedes de comprender que de cuando Dios hizo el hombre, ¿cómo se hizo? ¿Cómo hizo, no? ¿Quién se acuerda de Génesis capítulo 2? Hizo el hombre, del polvo de la tierra, pero después de que hizo el hombre del polvo de la tierra, ¿qué hizo? Sopló en sus narices, en aquel nariz del muñeco de barro, aliento de vida. O sea que Dios colocó algo de Él mismo en el hombre. Y en Eclesiastés dice que Dios colocó la eternidad dentro del corazón del hombre. Alabado sea el Señor. Todo eso para que tú y yo tengamos una acción. Ahora vamos a entrar en Colosenses capítulo 3. Vamos a leer juntos. ¿Quién tiene Biblia? Levanta tu Biblia para ver que estás con Biblia. Algunos parece que no tienen. Yo les quiero mostrarles porque la Biblia es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces ella tiene que estar siempre con nosotros. Pero vamos a ir, vamos a leer juntos ahí en su Biblia, capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vamos a leer conmigo este versículo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces este versículo primeramente nos muestra que es para los resucitados. ¿Quién un día creyó y ya se identificó con la muerte y resurrección de Cristo? Levante la mano. Entonces yo estoy en medio de una reunión de resucitados. Los resucitados necesitan buscar. Y buscar es una acción. Voy a darles un ejemplo. Si yo me saco mi reloj y yo digo que le doy al primero que venga, va a haber una correría, ¿no? Toda una corrida para que venga, ¿no? Que mi reloj no vale mucho, pero eso.
¿no? Es un regalo, entonces van a correr para buscar, ¿no es cierto? Entonces, buscar indica una acción. Tú y yo necesitamos disponernos para buscar las cosas de arriba, de lo alto. Pero, ¿qué es lo alto? Vamos a leer Isaías 57. Isaías, capítulo 57, versículo 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y eso nos muestra que lo alto no es solamente un lugar donde nosotros necesitamos direccionarnos para buscar. El alto es una persona. Lo alto es Cristo. Es Cristo, es quien habita la eternidad. Y usted y yo que fuimos hechos con la eternidad dentro de nosotros, necesitamos buscar lo alto, buscar las cosas de lo alto. Y ese lugar que aquí dice, donde Cristo vive, sentado a la diestra de Dios, mi mente cartesiana, tu mente lógica, no alcanza. Ese lugar es donde Cristo habita. Es donde está el Padre de las luces. Vamos a leer Santiago. Oh, Señor Jesús, Santiago capítulo 1, versículo 17 dice así, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Yo quería preguntarles, ¿ustedes quieren un vivir transformado? Los chicos, ustedes, los hombres, ¿ustedes quieren vivir un vivir transformado? Hay que buscar las cosas de lo alto. Hay que ir a ese lugar donde Cristo vive. Porque toda buena dádiva, todo aquello que Él transforma, está ahí. La transformación no viene simplemente por medio de reglas, conjunto de doctrinas, tentativas de reformulación del carácter. La transformación viene por buscar las cosas de lo alto, buscar un lugar donde Cristo vive, donde está el Padre de las luces. Yo quería abrir un paréntesis para dar un testimonio, una experiencia de lo que pasó en mi casa, lo que pasó en mi casa. Mi hija más joven, yo siempre viví en una ciudad pequeña. Yo soy de una ciudad pequeña. Y hasta hace un tiempo yo solo vivía en ciudades máximo así 100.000 habitantes. Pero cuando mi hija más chica, yo fui a vivir a una ciudad de 400.000 habitantes, Campina Grande, en Paraíba.
Y mi hija más chica, ella empezó la secundaria, como para que ustedes tengan una idea, ¿no? Ella desarrolló un cierto trauma. Tal vez ella, tal vez, ¿no? Ella me rete cuando llegue a mi casa, pero voy a hablar, ¿no? Ella desenvolvió un cierto trauma de que ella no podía venir a mi casa sola, no podía volver a la casa sola. Ella vivía más o menos, nosotros vivíamos más o menos 500 metros de la escuela. Y si yo o su madre le íbamos a buscar, ella entraba en pánico porque tenía que atravesar una calle de mucha movimentación, mucho movimiento. Y en 2018, no, bueno, cuando ella cumplió los 18 años, cuando ella cumplió los 18 años, ella terminó la secundaria. Solo que ella, por causa de ese trauma, ella quedó con una profunda dificultad cuando ella iba bien en matemática, en química, en física, en las materias no, de cálculos. Ella caía el rendimiento en portugués, historia, en otras materias más de memoria. Cuando ella estudiaba para mejorar en aquellas materias, ella caía el rendimiento en matemática, química y física. Y, y yo y su madre, ¿no? Nos empezamos a quedar preocupados, ¿no? ¿No? ¿Sabes? ¿Será que lo llevamos al psicólogo? ¿Será que ella tiene un problema psicológico? Bueno, y ahí terminó la secundaria y por causa de esa dificultad ella hizo la prueba, ¿no? Para entrar a la universidad, al ENEM, puso 3 opciones y pasó la prueba para algo que ella no quería. Las primeras opciones que ella quería no consiguió alcanzar la puntuación, y eso es normal, pero ella me dijo, papá, ¿no? En Nordeste nosotros decimos papito. Ay, yo quiero ir al CEAPE. Y hasta hace un año antes de ir a vivir en Campina Grande, yo era coordinador de CEAPE, ¿no? No tenía gracia también ir a CEAPE con un padre coordinador, pero en ese año ella dijo, yo quiero ir al CEAPE. Pero hermanos, jóvenes, adolescentes y los queridos, esa, esa niña tuvo una transformación general, total. No necesito ir al psicólogo. No necesito hacer ningún tratamiento. Hoy, después de un año, ella volvió de vuelta ella siguió en el segundo año de CEAPE. Ella es líder de equipos. Y su mamá a veces que se queda preocupado, ¿no? Ay, ¿será que Raquel ya está en casa? Pero yo le dije, ay, no, no te preocupes. Ella hoy tiene mucha más seguridad de lo que hace incluso que usted. Alguien que ni siquiera podía pasar la calle porque tenía miedo, tenía pánico. Hoy agarra el equipo, se va para un lugar, va para otro, va para el shopping, va ahí, llega a la casa a las 8 de la noche, siempre feliz, siempre alegre. Todos alrededor se dan cuenta, incluso mi familia, ¿no? Me cobraba, me decía, ¿por qué eso no va a la facultad? Pero hoy se están alegres porque se dieron cuenta del cambio, pues se dieron cuenta de la diferencia de la palabra en ese último año, incluso ahora en este primer semestre de 2023, hizo con ella. Queridos adolescentes, eso es sobrenatural. Y yo no le estoy contando una historia que yo o escuché hablar, no. Yo estoy contando lo que sucedió en mi casa, dentro de mi casa. Y va a suceder también en tu vida, desde que te dispongas a buscar las cosas de lo alto. Buscar el Padre de las Luces y no solamente vivir en Él por medio de la palabra. Pero para que eso suceda, es necesario que usted y yo tengamos una actitud como la de mi hija. Claro, que no va a ser ese mil adolescentes que van a ir al CEAP este año. O va, ¿no? Claro. Señor Jesús.
Hay espacio para todos, pero en algún momento uno va a tener que hacer una decisión, tomar una decisión de yo quiero buscar las cosas de lo alto. Yo necesito de la palabra para transformarme. Y en el versículo, este versículo que dice sobre buscar las cosas de lo alto, de arriba, nos muestra que esa actitud necesita de un transporte, ¿no es cierto? ¿Cómo uno va a subir a la dimensión de Dios? ¿Alguien tiene una sugerencia? A través de la palabra. Recientemente hasta un hermano compartió en el mensaje 2. Un grupo decidió entrar en un submarino y entrar en la profundidad imposible y se desintegró, explotó. Entonces, usted y yo no podemos ir más de nuestro límite cartesiano con nuestra mente. Yo necesito de una escalera. ¿Quién necesita de la escalera para buscar las cosas de los altos? Diga amén. ¿Y quién es esa escalera? Una vez Jacob huía de su hermano Esaú. Yo no voy a entrar en detalles de todo el contexto, pero estaba huyendo para no ser muerto por ser su hermano. Él se acostó, agarró una piedra, hizo como una almohada y se durmió. Pero cuando él durmió, soñó. ¿Y qué vio en ese sueño? Una escalera que une los cielos a la tierra. Cuando él se despertó, ¿qué dijo? Ah, no están leyendo la Biblia. Cuando Jacob se despertó, ¿qué dijo? Ese lugar es la casa de Dios. Jacob vio en aquella época, antes de Cristo venga como hombre, lo que nosotros estamos experimentando hoy. Una escalera que une los cielos a la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Dios abrió un camino cuando Cristo vino. Vamos a leer, ¿no? Que es mejor de que yo hable, ¿no? Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a traducir eso como para palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. ¿Qué? La palabra, el verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ustedes se tienen que dar cuenta, queridos, que el hombre necesitaba entrar en la luz. El hombre necesita ir a la luz. Ustedes y yo necesitamos ir a la dimensión de Dios. ¿Se acuerdan cuando Ulises habló del sol? La dimensión del sol, que ahora no me acuerdo más, de esa clase de astronomía. Pero Dios que habita en lugar inaccesible quiere que usted y yo vivamos, andemos, busquemos y estemos con Él. Pero Él primero necesitó traer esa luz a los hombres. Y en el versículo 14 de ese mismo contexto de Juan capítulo 1 dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el hombre que necesita ir a Dios, como Pablo dice a los colosenses, buscar las cosas de arriba, primero Dios vino al hombre y trajo la luz a los hombres. Él habitó entre nosotros para poder surgir un camino de doble vía, para que nosotros podamos hoy ir hasta Él. ¿No estás alegre? ¿No estás contento con eso? Usted y yo que no podíamos ir a Él, Él vino y ahora nosotros podemos ir a Él. En el versículo 2 de Colosenses 3, volviendo a Colosenses, dice, piensen en las cosas de lo alto, no en las que son aquí de la tierra. Si nosotros hacemos una pequeña calificación de nuestro día, de nuestros días, uno dedica más tiempo a las cosas de lo alto o de la tierra. No me responda. Quédese tranquilo, no me tienen que responder. Pero, ¿qué es lo que el Señor nos está queriendo decir por medio de esta palabra? Que nosotros podemos vivir con Dios. ¿Quién tiene la experiencia de estar en la casa de adolescente? Levante la mano. ¿Quién tiene la experiencia de despertarse con Dios? De dormir con Dios. Eso es buscar y pensar en las cosas de lo alto, no las que son aquí de la tierra. Pero en el versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo quiero mostrarles que la manera práctica de buscar y de pensar en las cosas de arriba es la palabra. Sin la palabra, que es Cristo, nada de lo que fue hecho se hizo. Entonces, sin la palabra es imposible buscar, buscar las cosas de lo alto. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. El versículo 8 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Hasta ahí. Cuando uno busca en la Biblia, agarre ahora su Biblia. Levanta su Biblia ahí para mí, por favor. Ahora ponga cerca de su pecho. ¿Está cerca tuyo o no? La palabra está cerca de ti. Pero esa palabra, los 66 libros de la Biblia, que nosotros necesitamos leer, todavía no hace una conexión directa con Dios. Porque todo el resto del versículo dice que está ¿dónde también? Vamos a leer juntos. Cerca de ti está la palabra en tu boca. ¿Ustedes se dan cuenta dónde tiene que estar la palabra? En tu boca. Por un lado, ella está cerca mío. Yo abrazo la palabra, ¿no es cierto? Pero todavía es una palabra fundamental, de base para nosotros. Pero cuando ella dice que está cerca de ti, en tu boca, está diciendo lo siguiente: yo necesito hacer inmersión. Yo necesito hablar la palabra. La palabra tiene que estar en mi boca. Y lo que el Señor nos ha dado a través de la palabra profética. ¿Qué es lo que ustedes han hecho todos los días aquí? ¿Quién ha hecho inmersión en la palabra?
Porque la palabra no es para estar solo fuera de ti. La palabra tiene que estar en tu boca. Tenés que hacer inmersión. Tenemos que hablar entre nosotros. Colosenses capítulo 3, 16 dice. Voy a leerles rapidito. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo? Estando en tu boca, haciendo inmersión, hablando entre nosotros, instruyéndonos, aconsejándonos mutuamente. También Efesios dice sobre eso, ¿no es cierto? Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Dice versículo 18. 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pablo aquí está hablando de lo que ellos tenían en su época para hacer inmersión. Ustedes sabían que ellos no tenían Biblia cuando esta carta fue escrita. La Biblia todavía estaba siendo escrita. Pero ¿qué ellos tenían ahí? Ellos tenían algunas escrituras, ellos tenían salmos, ellos tenían himnos, cánticos espirituales. Pablo decía, ¿no? Hablen entre ustedes. En otras palabras, Pablo decía, haga inmersión en la palabra. Y esa palabra va a quedar en tu boca. Pero también el versículo de Romanos 10 es profunda, ¿no? Que dice que no está solo en la boca. ¿Dónde está también? Vamos a leer. Romanos capítulo 10, volviendo. Versículo 8. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Amados adolescentes, nosotros escuchamos repetidamente que esa palabra necesita ser inculcada en nosotros. Pero no es una cosa solo de hablar con la boca, es algo de grabar en tu corazón. Dios quiere grabar esa palabra en el corazón. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6 dice lo siguiente. El versículo 6, 6, 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Aquí está hablando para los padres. Pero nosotros que somos hijos, ustedes que son hijos, reciban de sus padres e inculquen esa palabra en ustedes. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Eso es lo que está siendo practicado en las casas de los... Dormir con Dios, levantarse con Dios. Vamos a hacer alimento con Dios. Vamos a comer con Dios, comportaje con Dios. La palabra está siendo impregnada, impresa en nuestros corazones. Dios quiere que tengas la práctica de buscar una acción, pero también tener una mente fructífera. Por eso repite, piensen en las cosas de arriba. Ustedes y yo necesitamos buscar y pensar. Buscar indica práctica. Pensar indica tener una mente fructífera con un trabajo que la palabra hace nosotros. Y esa palabra no simplemente la palabra que está siendo escrita aquí en los 66 libros. Nosotros sabemos que para inculcar, que para hablar entre nosotros, para hacer inmersión, nosotros necesitamos de la palabra profética, porque es lo que Dios está hablando para nosotros en ese momento.
Y ahí, continuando la lectura del capítulo 6, en el versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Ustedes pueden hacer una correlación de nuevo con buscar y pensar. La mano es algo práctico. El frontal entre los ojos es algo del pensamiento, de pensar en las cosas de lo alto para tener una mente fructífera. Hoy nosotros participamos de la reunión de monitores y un hermano que compartía con nosotros, él dijo que su hija llegó y dijo, papá, vamos a abrir la casa de los adolescentes aquí. Y ahí él dijo, pero hija, ¿cómo? ¿Sabe cuál fue la respuesta de ella? No sé, solo vamos a abrir. ¿Saben qué actitud es esa? Es buscar, es obedecer, es practicar la palabra profética. En esta ciudad, un hermano dio testimonio que tenía 3 adolescentes. Y hoy, después de esa actitud de buscar y de tener una mente fructífera en la práctica de la palabra, hay 50. De estos 50, hay 25 aquí en la conferencia. Ustedes se dan cuenta que hay una actitud de buscar, estar en la dimensión de Dios por medio de la inmersión en la palabra, por medio de inculcar la palabra, por medio de estar repitiendo la palabra uno a los otros, por medio de practicar la palabra. Eso nos lleva no solamente a estar donde Dios habita, en esa esfera superior y sobrenatural, pero también nos lleva a tener experiencia de la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12 dice, no voy a leer para no tener mucho tiempo, ¿no? Pero dice que primeramente tenemos que presentar, en el versículo 1, nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Es una práctica. Uno quiere ser bendecido. Mañana es salida de predicación del Evangelio. Presente su cuerpo como sacrificio vivo, porque uno va a estar buscando las cosas de lo alto. Y continuando la lectura de Romanos 12, dice que va a haber una transformación por la renovación de vuestra mente. Pensad en las cosas de lo alto. Tu mente, a partir de la práctica, va a ser fructífera. Y el resultado de ese fructificar de la mente es transformación. Y el secreto de eso es que va a volverte una persona que tiene experiencia de la perfecta y agradable voluntad de Dios. ¿Quién quiere experimentar la voluntad de Dios? Presente su cuerpo como sacrificio vivo. Y la consecuencia es tener una mente renovada y experimentar la perfecta, agradable y buena voluntad de Dios. Miren, hermanos, solo quien puede hacer eso es la palabra. Y es la palabra profética. Y es es el hablar de Dios para este momento que va a hacer ese trabajo en tu vida. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Oh, Señor Jesús. No, ay, ustedes están encontrando primero que yo. Mi Biblia es nueva, ¿no? Y nosotros como tenemos dificultades cuando tenemos Biblia nueva. Romanos capítulo 10 dice en el versículo 17, así que la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. ¿Qué nos lleva en esa escalera que es Cristo? La fe.
Ustedes están de acuerdo. Ustedes están concordando que nosotros no podemos ir donde Dios está por su mente racional. ¿Ustedes concuerdan conmigo? Solo quien puede llevarte a la dimensión de Dios es la fe. ¿Y por dónde es que nosotros tenemos fe? Yo terminé de leerles. La fe viene por el oír y oír la palabra de Cristo. Y ahora como hablé, ¿no? Que la palabra tiene que estar cerca de ti en tu boca, en tu corazón. Esa palabra que es la palabra de la Biblia, que es la Biblia, ella necesita volverse práctica en tu vida por medio de la fe, ¿no es cierto? ¿Cómo es que yo voy a hacer para que eso exista, eso pase? Solo hay un medio. Disfrutar de la palabra que Dios ha hablado a nosotros en la iglesia, porque la iglesia tiene esa escalera que nos une a Dios. Si en mi vivir yo no tengo ningún contacto con la palabra profética, por ejemplo, el jueves a la noche, a las 9 de la noche, ¿qué haces? Yo no estoy escuchando. El domingo a las 7, a las 19 horas. El lunes sale, ¿no? Los hermanos trabajan y nos ayudan mucho con, ¿no? Sale el panfleto con la inmersión. ¿Saben para qué? Para que la palabra esté en tu boca. Y de tanto inculcar la palabra y de tanto hablar la palabra entre nosotros, también va a estar en tu corazón. Y va a transformarte y va a darte una mente fructífera para que puedas experimentar la perfecta y la buena voluntad de Dios. Eso es muy rico. No da para transmitir en palabras. Solo quien practica sabe. Nosotros necesitamos ser aquellos que entran en la escalera de la fe. Continuando aquí, yo quiero decirles algo que ya está muy común entre nosotros. ¿Quién hace transcripción? Dígame. Yo le voy a contar un secreto. Para terminar este mensaje, yo tuve una experiencia de transcribir el mensaje 16 del hermano Pedro, que el título es Buscar las cosas de lo alto. Esa transcripción me llevó a los cielos, me llevó para una inmersión diferente. Entonces, lo que usted y yo necesitamos hacer es simplemente obedecer a lo que Dios te está hablando hoy. Si uno hace eso, uno agarra la escalera y sube a la dimensión de Dios. ¿Quién ha ido aquí al Imocar colectivo por la mañana? Tener experiencia de estar en el tercer cielo o no. Rumiando la palabra, inculcando la palabra, hablando entre ustedes, haciendo inmersión. Dejen de mirar para la pantalla. Miren a la escalera. Señor Jesús. Entonces, todo lo que necesitamos hacer es recibir el hablar de Dios, que Dios ha hablado en nuestro medio, nuestro entorno, y subir por esa escalera y buscar las cosas de los altos y pensar en las cosas de arriba, donde Cristo vive sentado a la diestra de Dios. Cuando tenemos esa experiencia de tener la palabra en la boca, en nuestro corazón, ¿nos da ganas o no de hacer grito de guerra? Parece que es algo
que eso comienza a arder en nuestro corazón, que da como ganas de hacer un grito de guerra, ¿no? Porque el grito de guerra nos llena y genera en nosotros unas ganas grandes, inmensas de ir a las calles y encontrar a las personas y decir, ¿puedo orar por usted? Aunque esté hablando, ¿no?, de cosas prácticas que ustedes ya hacen. Ustedes tienen que tener convicción de que eso te lleva a la dimensión de Dios. Te hacen buscar las cosas de lo alto y no solamente buscar, sino pensar y mantenerse en la presencia de Dios. Y para concluir, el versículo 4 de Colosenses 3 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ustedes se tienen que dar cuenta que eso ya es final de la carrera. Es la completud de lo que Dios hace por medio de seguir la palabra profética. Yo no sé si está listo todavía, pero mandé un video, ¿no? ¿Tienen el video? Wow, miren ahí, presta atención. En el corredor verde. Miren ahí al que está corriendo de ropa verde. El de rojo la está casi pasando. Le pasó. Miren el carro saliendo de la ruta. Y ahí le dijeron, ay, está siguiendo el carro, ¿no? Y le pasaron. Y ahí volvió a la corrida, a la carrera. Y miren ahí cómo está volviendo a la carrera. Todavía, y miren ahí, terminó en tercer lugar. ¿Ustedes entendieron? 4 corredores enfocados. ¿En qué ellos estaban enfocados? En la victoria. ¿Cuál es nuestra victoria? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifiesta, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Pero sucedió que uno de los corredores que estaba adelante, que le hizo desviarse. Algo pasó, ¿no es cierto? ¿Ustedes vieron o no vieron el video? Y ese sueño ahí, ¿qué pasó? ¿Están cansados? Ah, van a hacer grito de guerra, ¿eh? Pero este corredor se desvió del camino, siguiendo el carro. Y ahí la policía le fue a decir, no, no, vuelve. Y ahí él volvió y continuó corriendo. ¿Ya pasó eso con ustedes o no? ¿Ya les pasó eso? Ah, conmigo sí. En algún momento de mi vida, corriendo, seguí algo diferente. Queridos adolescentes, con la inmersión en la palabra, con la práctica de la palabra, con la palabra en tu boca y en tu corazón, con la salida a predicar el evangelio, con el comportaje dinámico, nadie se va a desviar siguiendo otro carro. Ese carro que estaba filmando a los corredores puede ser muchas cosas, muchas atracciones que va a intentarte desviar, pero necesitas enfocarte en la palabra. Mirar las lives los jueves a las 9 de la noche. Mirar el mensaje el domingo a las 7 de la tarde. Se enfoque en la palabra. Repita la palabra, que esa palabra necesita estar en tu boca y en tu corazón. Y ningún carro con cámara va a desviarte, porque uno va a tener convicción, porque uno va a completar la carrera, que uno va a vencer. Y cuando usted venza, Cristo se manifieste, también vas a manifestarte con Él en gloria. Muchas veces nosotros queremos desviarnos para aparecer, ¿no es cierto? Para mostrarnos.
Ah, ustedes acá. Muchas veces se da, ¿no? Como ay, se arregla el cabello, ¿no? ¿No es cierto? Jones no tiene ese problema. Y ustedes, de vez en cuando están, ni todas, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría le gusta maquillarse. Yo tengo mujer y 3 hijas, yo tengo un universo femenino y sé cómo funciona. Para salir bien, ¿no? En la foto, ¿no? Yo descubrí recientemente que hay celulares ahí que no necesitas maquillarte porque el filtro ya maquilla para subir, para colocar en las redes. Esas cámaras puede ser ese carro que te desvía. Yo no estoy diciendo que nadie se puede maquillar más. No, no, no. Yo tampoco estoy diciendo que no, que los chicos no se pueden arreglarse el cabello. No es eso, puede arreglarse, claro. Pero yo le estoy diciendo algunas aplicaciones para que ustedes entiendan que muchas cosas al final de la carrera va a intentarte desviar. Pero si estás enfocado en la palabra profética, nada va a desviarte. Y todavía que haya algún desliz como para la derecha, va a haber alguien que diga, vuelve, anda en este camino. El camino es la palabra profética. Anda, va en él, que vas a tener bendición en tu vida. Y ahí, ese texto que acabé de hablar está en Isaías, que si usted se desvía, si usted se desvía, alguien te va a decir, vuelve al camino, anda en él. Pero lo principal, lo más consistente de buscar las cosas de lo alto y buscar esa escalera, de estar viviendo en la palabra que es Cristo, principalmente la palabra profética, que da una dirección clara para lo que tengo que hacer, para lo que usted tiene que hacer, para que nosotros heredemos ese premio. Cuando andamos en ese camino, tu mente va a ser fructífera, vas a ser renovado, transformado y vas a reinar con el Señor. Yo quería concluir con un grito de guerra, ¿ok? ¿Dónde está? ¿Dónde está la turma? ¿Dónde está el grupo? O miren, el Neos, que somos nosotros, principalmente ustedes, el hermano Pedro nos ha dicho que de 25 a 50 años, no, yo ya me pasé. Pero vamos a hacer igual un grito de guerra acá con ustedes. Vamos. No, yo no voy a hacer, pero voy a seguirle. Todo el mundo así aplaudiendo.